Un tema muy importante que venimos planteando desde hace 2 días es que Nacional puede ser castigado por los hechos que se dieron en la noche frente al Always Ready. Está con nosotros el doctor Hernán Navascués. Hernán, un placer, bienvenido. Hernán, ¿nos escuchás ahí? Vamos a agarrar de vuelta a ver si lo podemos ya recuperar. El doctor Hernán Navascués que está con Sí, nosotros. que Navascués ya fue muy importante el año pasado junto con Enrique Campos y la gestión del presidente Alejandro Balbi para poder bajar o achicar la pena que inicialmente le había impuesto Conmebol de $400.000 a 100.000 por el tema contra el partido contra Inter de Porto Alegre. Una persona muy importante en este tipo de situaciones en Nacional y justamente con su saber para poder trabajar este tipo de situaciones. Bueno, podemos probar ahora. Hernán, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido, Martín. Un gusto, como siempre, poder tenerte acá en el programa. Bueno, Hernán, Nacional ya tuvo que presentar la defensa por todo lo sucedido en la noche contra el Always Ready. Sí, Nacional lo presenta hoy. Tenemos plazo hoy hasta las 13 horas y se va a presentar en el correo de esta mañana. ¿Cuáles son los puntos de los cuales Nacional tiene que defenderse? Bueno, la imputación que hace la unidad disciplinaria de la Conmebol tiene varios puntos. Algunos que entendemos que no son trascendentes, otros que sí, que tienen su importancia. No es trascendente la imputación de 30 segundos de demora al empezar el partido porque los capitanes discuten. Nos parece una imputación bastante banal. En ese sentido, inclusive, el juez es quien ejerce su autoridad y si los capitanes discuten, es el juez quien tiene que tomar las medidas correspondientes. Nos parece que es una imputación que no tiene sentido. También hay que al término, en el entretiempo, la duración del entretiempo fue de 16 minutos, lo que demoró un minuto más el comienzo del segundo tiempo, y que eso fue debido a los cambios que produce Nacional, cuando los jugadores estaban en su momento. Hay determinadas incidencias que se pueden producir, la tarjeta que tiene que ser entregada, que debe ser recibido por el oficial correspondiente. Hay elementos ahí que nos parece que no meritan en ningún momento ni siquiera una observación, o a lo sumo podrán merecer una observación. Hay otro detalle que sí, el ingreso del oficial de Nacional, pero que es un oficial de seguridad, que nosotros expresamos los atenuantes del caso, por cómo es que se produce, que está originado por insultos que a su vez un oficial de un lugar estaba realizando, inclusive hacia la parcialidad A la gente, de Nacional, sí. que creemos que formó parte de la táctica del equipo adversario para dilatar el encuentro. Después está otros episodios como el ingreso del hincha, que a su vez está reconocido en el propio expediente, que fue retirado en forma inmediata por el Servicio de Seguridad de Nacional. Y el episodio quizás que pueda tener mayores consecuencias es el arrojo de petacas en el cual se había ingerido indudablemente bebidas, una de las cuales al producir un rebote provocó algún corte en un oficial del equipo rival. Por lo tanto hay división, una acumulación de imputaciones, algunas de las cuales entendemos que son triviales, que no tienen mayores consecuencias, otras que las pueden tener, pero en la cual se resalta la eficacia con que actúa la seguridad nacional. Desde luego que todo esto depende de la forma en que pueda estimar la unidad disciplinaria,
que hace imputaciones muchas veces, inclusive sin existir una descripción de la conducta punible. Se basan en artículos que tienen generalidades. Por lo tanto, hemos hecho un esfuerzo estimable a los efectos de establecer que las imputaciones en algunos puntos son exageradas. Hernán, A tal grado sí, que hasta hay un error en la forma de escribir, porque el episodio de la petaca que ha hecho referencia dice así la imputación: en el minuto 88, cuando se produce el gol del empate del equipo de Oswald Rey, cuando en el minuto 88 lo que ocurrió fue el segundo gol de Nacional. Obsérvese que hasta en la propia imputación se cometen errores. Y un argumento que establecemos es que hay que medir los episodios, no como si el ser humano fuera un ser de conducta totalmente intachable, más o menos en un encuentro de fútbol donde se despierta la pasión, que hay que medirlo con una conducta media, no propia de que la perfección existe, al tal grado de que toda pueda funcionar como un mecanismo de relojería en que no hay ni siquiera un ápice de posible desvío de una simple incidencia que no tenga consecuencias. Una pregunta, Hernán. Te estoy resumiendo, Sí. Lo que ocurre con el expediente, e inclusive como Nacional se está defendiendo, haciendo saber que si bien hay hechos que son punibles, hay otros que en realidad no lo son. Dentro Pero de las... eso va a depender del criterio final de la unidad disciplinaria, que no siempre es el más adecuado, por lo menos así lo entendemos nosotros, para este tipo de circunstancias. Pero en definitiva, ese es el mecanismo que existe y a eso nos debemos atener. Dentro de todo este repaso que hiciste, Hernán, sobre los hechos que le imputan a Nacional, se había rumoreado también porque algunos cánticos que habían salido obviamente de la tribuna podían llegar a traerle a Nacional aparejado alguna sanción. ¿Es así? Pero el cántico, ese es otro punto que también es incomprensible. Dice que hubo cantos raciales. Los cantos raciales que los reproducen son, voy a suavizar el término, Sí. sería a estos le tenemos que ganar. Sí, ya sé, sí. Lo que dice el cántico no es de origen racial, es un típico insulto característico de estas latitudes cuando una persona tiene una contrariedad. Hacer una referencia como que una persona pueda tener una condición sexual determinada, entendemos que no es un canto de índice racial. Eso es un agravio personal, pero no es un canto racial, porque no hace referencia a una condición de naturaleza, de raza, a raza alguna. Es un desahogo, un exabrupto, sí, que se hace en una forma espontánea, y que cualquier persona que vea, no solamente sepa lo que son las costumbres y los hábitos en la forma de reaccionar, como cuando ante una contrariedad nos acordamos de la madre, de la persona que nos sentimos que nos produce un hecho que nos molesta. En ese momento que lanzamos un exabrupto, lo hacemos como una descarga emocional, pero no con una intencionalidad racial. Eso Igual, basta con ver las películas. Entiendo, pero Nosotros igual podemos estar acostumbrados a conocer cómo son las características de distintas sociedades diferentes en el mundo a través de películas que reflejan esas realidades. Eso no es un canto de carácter racial, es un desahogo emocional más que nada. Por lo menos lo entendemos así. Claro, pero hace muy poco la Asociación Uruguaya de Fútbol recibió una sanción también fuerte, digo de lo económico, por el mismo cántico
en un partido de Uruguay-Argentina, como que Conmebol también ahí ya tiene un registro de algo por el cual había sancionado. Sí, desde luego, que existen ese tipo de sanciones, es así, pero eso no quiere decir que no tengamos que luchar cada uno, cada vez que ocurre un episodio de esto, para llevar las situaciones a un rasgo de racionalidad. Porque el fútbol es un juego de pasiones. Resulta que tenemos en el fútbol, en forma continua, producen episodios choques. ¿Cuántos amontonamientos hay de los jugadores con empujones y con determinadas circunstancias? Los jueces intervienen y se arregla con una amarilla. ¿Por qué se arregla con una amarilla? Porque en ese momento, con la adrenalina que producen los partidos, se contempla que es un juego de fricciones que puede determinar ese tipo de situaciones. Y entonces vamos a pretender que a su vez la tribuna que alimenta el fútbol, las personas, los seres que van con una presión desbordante, que sabemos que muchas veces es irracional, si a nosotros mismos hacemos intentos de esfuerzo para que eso no suceda. Pero vamos a aprender que la tribuna, el comportamiento, en los cánticos, en las actitudes, sean con una cultura determinada que es imposible en seres medios y máxima en circunstancias como la que el deporte produce, se pueda llevar a cabo. Creemos que tenemos que tener cierta criterio de razonabilidad para entender estos casos, porque entonces, si bien la esencia del deporte tiene que ser mediante el juego limpio deportivo, y si bien esos cantos no son deseables, también hay que comprender que los cantos y los cánticos que son de bordes pasionales son propios de la propia naturaleza que el deporte provoca. Desde luego que los cantos raciales deben ser erradicados. Desde luego que estos cánticos también pueden merecer observaciones y sanciones, pero deben tener cierto grado, no de una desmesura como suelen hacerse de las sanciones. Entonces, tenemos por un lado que la Conmebol hace hincapié, estamos dando en este momento tantos millones de dólares a los clubes, estamos dando a los equipos que ganen en la fase de grupo, $1 millón más, si gana el partido $330,000, el esfuerzo que estamos haciendo, y después resulta que mediante un mecanismo de que pueda empezar 30 segundos partido clave, estamos sacando dinero a los clubes. Hernán, tenemos que llevar la situación a un grado de razonabilidad. Y esto es algo que está caracterizando al fútbol. No nos olvidemos que sancionan a los clubes en base a una responsabilidad objetiva. Está bien, porque no hay otra forma de poder evitar ello. Pero también esa responsabilidad objetiva tiene que tener una base de juzgamiento en función a ciertos criterios razonables. No al extremo de una conducta humana que fuera ideal, que no existe. Basta observar lo que dicen los gobernantes en el mundo para los lenguajes que se utilizan, inclusive a nivel diplomático, para saber que esa cultura ideal no existe. Por lo tanto, lo que nosotros pretendemos y el esfuerzo que forma continua hace Nacional es llevar a grado de razonabilidad este tipo de sanciones. Hernán, ¿el gran objetivo de esta defensa de Nacional es evitar que le cierren el Gran Parque Central? Hola, perdón, no te sentí bien lo último. Hernán, lo que le decía es si el gran objetivo de esta defensa que usted está llevando adelante es que no le cierren el Gran Parque Central, es decir, que Nacional juegue sin público en Copa Libertadores, o piensa usted que no será tan grave. No creo que llegue a ese extremo. Yo creo que se ha vivido a nivel de clubes situaciones mucho más graves. Pero yo creo que el cúmulo de nosotros hemos visto varias veces episodios ocurridos en esos países donde hubo verdaderas sazonadas realizadas por las hinchadas. Ahí sí han determinado el cierre de estadios, pero fueron verdaderas sazonadas. El equipo de Gimnasia de Grima una vez en una copa hace unos años, y después lo más notorio de todo fue lo ocurrido entre Boca y River,
en el estadio de Boca por un lado, y después lo que ocurrió en Núñez, que no pudo comenzar el partido. Está bien, se jugó fuera, se fue pero estamos hablando de episodios que tienen una dimensión mucho mayor que lo que puede haber sucedido el otro día. ¿Sabés que el otro día, Hernán, hablábamos sobre el impacto que puede tener en Nacional una nueva sanción en base a lo que ya había sucedido? Nos decían que por ser una fase casi inicial de torneo, ¿la sanción puede ser más leve? ¿Puede ser así? No, eso no lo creo. Y en ese sentido yo creo que tiene su lógica. Las sanciones deben tener deben ser similares según las circunstancias, no porque sea una fase inicial. Ahora, si lo consideran así, lo otro que podría decir que la sanción también debería mantener una graduación en función de la remuneración. Ese podría ser un argumento que diera lugar a lo que tú dices. Es decir, el partido del otro día tenía una remuneración de $600,000, no de 1 millón, la remuneración del partido. Ahora, fíjate tú, hay invocaciones también a oficiales del partido. Los médicos de Uruguay Ready entraron, contribuyeron en la demora, se salieron de la cancha y con la tolerancia del juez. En el partido que se jugó en el Alto, a 4.100 metros de altura, al doctor Arzuaga de Nacional le sacan una amarilla. Me acuerdo. Porque se retira caminando después de atender a un jugador. ¿Qué pretendieran? Que a 4.100 metros de altura una persona que ya tiene sus años, que no es un deportista, saliera corriendo cuando sabemos los efectos que eso tiene en la altura? Esto está demostrando que los criterios de los jueces, de los oficiales, no son los mismos. Estamos dependiendo de determinadas circunstancias que son aleatorias, porque no todos los seres humanos pensamos igual, actuamos igual, pero ponemos este ejemplo para hacer ver cómo, en algunos casos, dependen simplemente de una circunstancia que varía según quién sea la visión del partido, porque hay episodios graves que se denuncian y otros triviales que se denuncian como un hecho que fuera punible. Aquí, en este sentido, yo verdaderamente al árbitro del partido, el señor Herrera, no comprendo por qué hizo esas imputaciones. Y lo digo con pleno respeto a las personas, porque no me gusta descargar también mis contrariedades atribuyendo intenciones. Simplemente los seres humanos analizamos de forma distinta los distintos acontecimientos y algunos a veces, tal como decimos que algún juez es tarjetero, algún juez es denunciador y otro no lo es en el mismo grado. Ahora, Hernán, depende de varias circunstancias. Justamente... En fin, en definitiva, estamos haciendo los esfuerzos para tratar a ciertos criterios que sean analizados por parte de la unidad disciplinaria para que las sanciones tengan un grado de razonabilidad en función de lo que un espectáculo deportivo como el fútbol genera. Hernán, lo vengo escuchando lógicamente con mucha atención. ¿El afán recaudatorio de la Confederación está por encima de la racionalidad de alguno de los intentos de sanciones por situaciones que capaz no son tan trascendentes? Y sí, perdón, no sé qué es lo que pasa, que a veces no te siento bien, Martín. No, tranquilo, le repito, Hernán. Digo... Espera un momento que voy a ver si es el problema que yo estoy colocando el celular, no sé. A ver, ¿usted me escucha bien ahí? Lo curioso es que a Analía la escucho bien y a ti en tu caso no tanto. Ahora, yo le voy a pedir, Hernán, ahora le voy a pedir... Ahora te escucho. Por eso, era mi voz. Ahora le voy a pedir a Velo, sí, a Oscar Velo, que te va a hacer la pregunta, que hable en el tono que tiene que hablar. Muy bien. ¿Ahí me escucha, Hernán? Sí. Perfecto. No, lo que le decía es, si para usted, porque lo vengo escuchando con mucha atención, el afán recaudatorio
económicamente hablando, por parte de la Confederación, está por encima de la racionalidad de alguna de las decisiones o de alguno de los rubros que se eligen para sancionar. No, yo creo que puede haber una intención de creer que con estas sanciones se puedan evitar los problemas, porque la responsabilidad objetiva lleva a eso. Lo que pasa es que, como suelen ocurrir en todos los episodios que son públicos y notorios, los seres humanos tenemos distintas perspectivas. Es probable que seres que actúan en el fútbol en un ámbito determinado vean las cosas de forma distinta que los que somos dirigentes de fútbol y los que estamos cerca del fútbol. Yo creo que sí que hay un afán recaudatorio. El afán recaudatorio existe, pero también existe la intención, porque es un código, son códigos que tienen a nivel mundial, existe también la intención de corregir conducta. Lo que pasa que no todos los seres humanos sentimos igual, creemos generalmente que las cosas se deben ver desde nuestra perspectiva, pero es indudable que los seres humanos tenemos perspectivas distintas. Una de ellas simplemente se basa en una lesión deportiva. Pero este tema no se limita solamente a la Conmebol. Hay episodios que se han visto a nivel internacional donde las circunstancias son distintas. Yo hay otro hecho que también lo veo, y quizás en este punto de vista me pueda equivocar, pero el otro tema también está relacionado con quiénes son los protagonistas del espectáculo deportivo. Porque quien vea la forma en que se está desarrollando el fútbol en el mundo, los países chicos como Uruguay, cada vez estamos en situación de indefensión en relación a lo que son los países grandes. Baste ver el fixture de la Conmebol. ¿Cuántos jugadores, cuántos equipos argentinos y brasileños intervienen? 6 y 5 más o menos, sí, tal cual. No, 7 y 6. 7 y 6, mirá. Bueno, están interviniendo 7 y 6. Y al principio, entre equipos argentinos y brasileños se procura que no haya encuentro. Mientras que los otros hasta pueden llegar a eliminarse entre los dos, como Nacional pudo haber jugado con Defensor. Y entonces a la fase final llegan 2 equipos. 2 equipos los demás, y llegan 4 o 5 brasileros, que además, como se colocan los rombos, también por la historia, eso es justo decirlo, determina que los enfrentamientos sean posteriores. Entonces, el espectáculo está hecho para que, en definitiva, aparte del gran poderío y que la historia lo marca, existe un predominio de Argentina y Brasil. Y voy a poner otro ejemplo, y con eso no me quiero hacer de Uruguay un país víctima, pero el propio suceso en su momento de Suárez, que obtuvo una sanción desmesurada, a tal grado que fue tratado fue expulsado prácticamente del campeonato del mundo. De Brasil, sí. Otra estrella de otra naturaleza no hubiera ocurrido ese episodio. Es decir, la propia intervención en la Asociación Uruguaya de Fútbol fue para un país ideal. ¿Por qué? Porque Uruguay es un país chico, pero que tiene muchos títulos. Entonces dan la apariencia de que con esa intervención se da a un país de verdadera importancia en el mundo del fútbol, que indudablemente lo tiene. Pero te voy a poner otro ejemplo. Hoy se cumple 100 años de Colombia, se van a cumplir 100 años de la primera vuelta olímpica, que se sabe quiénes crearon la vuelta olímpica. Yo doy los nombres de los creadores de la vuelta olímpica: Andrés Mazzari, José Nasasi, Liber Arepe, José Leandro Andrade, José Vidal, Néstor Siguerra, Santos Udinarán, Héctor Escalones, Pedro Petrone, Pedro Sea y Ángel Remano. Esos fueron los creadores de la vuelta olímpica hace 100 años. ¿Se acordará Conmebol de esto? Si fuera Argentina y Brasil, no tenga la menor duda. No tenga la menor duda que se va a acordar. Y con esto estoy señalando que
Nacional y Peñarol, que tienen una historia grande en el mundo del fútbol, nadie lo puede dudar, cada vez tiene mayores dificultades, no solamente por el orden económico, sino también porque son clubes que han adquirido una gran trascendencia, pero que pertenecen a un país que desde el punto de vista económico no brinda lo mismo que otros países. En definitiva, el fútbol se está transformando en un negocio, y tal prueba de ello es lo que sucedió con Real de Madrid, que con otros clubes intentó formar una liga aparte, no una liga, un campeonato aparte organizado por ellos al margen de la FIFA. Y es más, la justicia de la Unión Europea en primera instancia falló a favor de Real de Madrid, sosteniendo que la FIFA tenía una posición monopólica en el mundo del fútbol. ¿Y cómo no va a tener una posición monopólica la FIFA si era el fútbol asociación de la FIFA? Es la que organiza la institución. Es lo mismo que decir que la comisión directiva de un club de fútbol tiene una posición dominante en el club. Desde luego que la tiene, porque esas son las estructuras que fue dado la institución. La institución FIFA fue lo que determinó que exista un deporte, fútbol, que se extiende en el mundo. Y eso ha evadido de lo que ha sido la soberanía de los estados. Ha excedido la soberanía de los estados porque tiene un efecto de penetración el fútbol a través de la televisión que escapa al lugar territorial donde se produce el evento deportivo. Si nos basáramos en el criterio de que el único derecho válido sería el que dicta el Estado, no podríamos comprender el fenómeno deportivo, porque el fenómeno deportivo no se basa en una ecuación que pueda ser por utilización de la fuerza de la organización que lo establece. El fenómeno deportivo se basa simplemente en que hay que aceptar las reglas de la competencia, y la única sanción que no es sanción, es aplicación de ese estatuto que tiene la FIFA, es que quien no acepta las reglas de la competencia no compite en la competencia. Y es lógico, si es el organizador de la competencia, tiene toda una estructura institucional basada en el derecho suizo. Lo que sucede es que los puntos de vista, y vamos a analizar la situación desde el punto de vista de la perspectiva de la persona, la perspectiva de un juez situado en un escritorio utilizando la jurisdicción de su país, no ve el fenómeno en la misma dimensión que lo ve un juez suizo que sabe que la FIFA es una institución creada a través del derecho suizo y que tiene derechos de otra persona. Es decir, es una persona de derecho privado de carácter internacional, que es lo que explica el fenómeno deportivo. Pero no todos los entienden, continuamente estamos en discusión sobre estos temas. Es más, las propias sociedades, direcciones que organizan determinados productos como es el juego, como sucede en el Uruguay, muchas veces no comprenden que la exhibición de un producto que no es uruguayo se debe a que esa exhibición se da a través de un campeonato que tiene carácter internacional. Perdón, me estoy excediendo, me entusiasmé en este tipo de razonamiento, me he excedido de la pregunta, pero en definitiva lo que quiero señalar que el fenómeno económico impera de tal forma que muchas veces no es lo mismo el análisis según quien sea el equipo al que se pueda sancionar. Hernán, gracias por el tiempo que nos diste, que tengas un buen día. No, le pido disculpas a ustedes porque yo creo que me excedí. Por favor, Hernán, al contrario, un placer escucharte, hicimos silencio para escucharte, olvídate. Bueno, muchas gracias. Gracias. Un placer entrevistarlo al doctor Hernán Navascués. Qué pregunta que metí, la visión de